esa es una de las misiones del empresario. O sea, tú tienes que hacer que tu gente se empape de tu proyecto, te entienda, los tienes que motivar, los tienes que canalizar, encauzar. Seguimos continuando y creciendo y creciendo, y eso es lo que te motiva. O sea, tú puedes tener un negocio, pero yo creo que como somos rebeldes y somos inquietos, si no tienes esa visión y esa hambre de crecer y crecer y crecer, pues de eso se trata, de ser emprendedor, o sea. Muchas veces tienes que incluso pedir créditos para pagar una nómina. Y ahí es donde entra esa responsabilidad, ese decir, yo como empresario soy responsable, no solo de la empresa, sino de toda esta gente que está trabajando y que tiene que llevar el sustento a casa. Hoy en Hablemos de Marca tenemos un episodio muy especial. Este episodio es el episodio 9. Con este episodio hoy cerramos la primera temporada de Hablemos de Marca. Y la verdad estoy muy emocionado y muy contento porque traigo muy buen amigo, del cual es un empresario, y vamos a empezar a hablar sobre emprendimiento y sobre pues, lo que siempre hablamos aquí en Hablemos de Marca. Cuáles son las habilidades y cuáles son las herramientas que debemos tener para ser un emprendedor. Hoy escuchaba algo muy padre. ¿Eres rebelde? Pues es una de las características del emprendedor. ¿Te gusta la montaña rusa o te gusta el carrusel? Y es algo que he descubierto yo en esta vida, que a mí me encanta la montaña rusa. Por eso es que hacemos y vivimos todo este tipo de experiencias. Hoy vamos a platicar con mi amigo Omar, que es empresario, y me da mucho gusto que estés aquí, amigo. Muchas gracias Carlos, por la invitación. Por estar aquí con nosotros en el podcast de Hablemos de Marca. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento recibiendo tu invitación. Aquí estamos para platicar un ratito. Excelente. Y pasarla bien. Así va a ser, amigo. Casi siempre empezamos con un poquito de la historia de los invitados, un poquito de historia. Pues te cuento rápidamente, yo creo que ya tengo un poquito más de 20 años que acabé mi carrera, soy ingeniero industrial. Después tuve la fortuna, la oportunidad de estudiar una maestría, tengo un MBA. Y pues tengo 20 años de más en la industria trabajando. Y como tú dices, pues todo ha sido como una montaña rusa, un poco de carrusel. ¿Por qué un poco de carrusel? Y te quiero compartir algo. Yo antes de ser empresario fui empleado. Ajá, que casi siempre muchos empezamos, cuando terminamos la carrera empezamos en esa parte. No todos somos tan rebeldes al principio. Las diferentes etapas de tu vida pues te llevan a hacer ciertas actividades y yo empecé siendo empleado, pero sí lo veo algo súper formativo que antes de ser emprendedor seas empresario, porque te da un poquito más de forma, más estructura para que después puedas emprender. Y es una muy buena escuela ser empleado. ¿En dónde trabajaste? Se llama, bueno, primero estuve en Mave, luego también estuve en Betichino, en la ciudad de Querétaro un tiempo. Después estuve en Black & Decker. Ajá. Y por último estuve en una empresa danesa que se llama Palsgard, en el sector de alimentos. Una muy buena experiencia en todo. Fíjate que tienes toda la razón. O sea, mucha gente o muchos de los chavos que están en la carrera y que les hablan de emprendimiento y quieren llegar a poner un negocio, emprender un tipo de actividad, una de las recomendaciones, primero empápate de lo que está pasando en la industria y después puedes ir emprendiendo. ¿Por qué? Porque la recomendación principal para ser emprendedor es qué vas a solucionar. Y si no sabes qué problemática hay, ¿cómo vas a llegar a ofrecer soluciones? Claro. ¿Te pasó eso a ti? ¿Empezaste a ver que...? Fíjate que, la fortuna, mi papá siempre, tuve la fortuna de tener un papá empresario y siempre fui muy inquieto. Por diferentes circunstancias de la vida yo no empecé emprendiendo, quise tomar el camino de ser empleado y foguearme un poquito más. Pero es súper importante que pases esa etapa y que puedas entender
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, yo que estoy en el ramo de la industria, cómo se maneja? Pues porque llegas en blanco, o sea, Claro, llegas viendo cómo pasa, qué trabaja. eh, para mí procesos. sí, procesos, para mí sí fue muy enriquecedor trabajar en ciertos sectores de la industria, o sea, industria automotriz, industria de alimentos, industria de electrodomésticos, entonces todo eso me fue enriqueciendo muchísimo. Y todo tiene una enseñanza, todo es escuela, todo tiene una enseñanza, una formación. ¿Qué diferencia hay entre ser empleado, pues lo sabemos perfectamente, pero desde tu punto de vista, en ser un empleado, ir y cumplir con tu actividad, esperar al día de la quincena, cobrar y llegar a tu casa, decir, yo ya acabé, ya cumplí, ¿no? A ser un empresario, termina a la hora, a las 5 o 6 de la tarde que deja la empresa, o a qué horas deja la empresa, ahí termina, o sigues todavía Mira, metido en cuestiones de la empresa. te voy a platicar un poquito de ser empleado. Yo creo que hay como 3 o 4 tipos de empleados. Hay el empleado rebelde, Ujú. el que siempre está queriendo hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Hay el empleado que yo le llamo un poquito que tiene algo de iniciativa y que se arriesga a hacer cosas diferentes en los procesos. Y esos son muy buenos empleados, porque esos son los que lideran la empresa como empleado. También está el empleado que, como tú dices muy bien, pues nada más va a cumplir, ¿no? Ujú, A mí me pagan por una cierta actividad, yo no voy a mover un dedo más ujú. que no me pidan. Y ese es el empleado promedio que tenemos, desgraciadamente. O sea, quisiéramos más tener como empleados un poquito, que tome un poquito de riesgo, que tome liderazgo, que no, que no te tengan que decir qué hacer. Eso Ajá. es lo que queremos los empresarios, que tener ese tipo de empleados. Y por último, que creo que es el cuarto empleado, es el empleado que pues ni hace nada, o sea, no va ni a cumplir No van a la cumplir. actividad. Y hay muchos de esos en la industria también. Claro. Eh, pero ¿por qué? Porque muchas veces está como que satanizado el concepto del empresario, como que el trabajador o el empleado dice, ¿por qué voy yo a ponerme la camiseta de la empresa para que gane más el empresario? ¿Por qué yo voy a aportar más de lo que me corresponde? Pues es que esa es una de las misiones del empresario. O sea, tú tienes que hacer que tu gente se empape de tu proyecto, te entienda, los tienes que motivar, los tienes que canalizar, encauzar. Si tú no tienes ese espíritu, esa motivación para liderar a tu gente, pues va a pasar lo que tú me cuentas. O sea, ¿por qué yo tengo que hacer todo lo que me pidan y los beneficios económicos no son tanto para mí, todo para él? Claro, Y no es así. Por supuesto, si tienes un poquito más de retribución, pero también el riesgo es mucho más alto. por supuesto. Sí, porque Muchísimo mucha, más alto. muchos dicen, es que la empresa factura tantos millones al mes y piensan que de esos millones que factura al mes, todos son para el dueño, ¿no? No, claro que no. O sea, hay temas como, pues tú lo sabes, de las ventas, pues hay que pagar materia prima, costos fijos, costos indirectos, muchísimas cosas que, impuestos, Claro, que hoy están durísimos los temas de los impuestos, y no, no todo es, podrás decir, oye, tal empresa factura tal, no todo es utilidad. La sí, sí, utilidad siempre es baja, baja. sí, sí, No estás hay, teniendo un 10% y es que una muy buena empresa, muy, después de, sí, no. ¿no? Después de impuestos, no hay nadie, yo creo que conozca que gana más del 10% de De utilidad después de... utilidad, exactamente. ¿Y cómo podemos hacerle, o cómo puede un emprendedor motivar o hacer que su equipo, que sus trabajadores no sean solamente trabajadores, sino que se conviertan como en un equipo? Mira, yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué cualidades o qué habilidades debe tener un emprendedor? Y yo, 3 bien claras. Una, debes de tener una pasión impresionante y que ames y te guste lo que quieras emprender.
Claro. Si no amas y no te gusta y no estás súper motivado, no vas a emprender nada. Yo creo que esa es la principal característica, tener esa pasión por las cosas. La segunda característica o habilidad, yo diría, tienes que conocer un poquito los procesos. Por eso hablaba yo que es muy importante primero, sirve mucho ser empleado antes de emprender. Irte a foguear un poco. Porque es escuela, claro. O sea, tú tienes que saber un poquito de marketing, de ventas, de contabilidad. Tienes que saber leer un estado de resultados, un balance. Claro. Si no, no puedes, difícilmente vas a sobrevivir siendo empresario. Tienes que tener, si no ser un experto en las cosas, pues tienes que tener un poquito de conocimiento y saber porque si no, no vas a poder sobrevivir. Y la última característica que creo yo que es bien importante es, debes de tener mucho estómago, debes de tener, como dices, tripas para aguantar los guamazos, porque el emprender es así, tú ya lo dijiste tú, es una montaña rusa. Sí, claro. Hay momentos muy buenos, hay momentos muy complejos y tienes que tener un estómago para aguantar lo que no te puedes imaginar. Cualquier tipo de cosas, eventualidades que pasan, que no están planeadas, pero pasan. Cualquier cantidad de cosas externas pasan y tienes que tener estómago y cabeza fría para enfrentar estos retos, estos problemas y poder ir resolviendo. Mencionas tres puntos o tres características que puede tener un emprendedor. Uno, que es que te apasione lo que te gusta. Pero ¿cómo descubres aquello que te apasiona? ¿Cómo fuiste encontrando todo aquello que te apasiona? Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? ¿No? Lo que le guste y le apasione. Yo creo que es algo nato que tú tengas que decir, bueno, pues en mi caso, sí, a Omar, ¿qué le apasiona? En este momento estoy en una etapa, he hecho varias cosas, pero estoy haciendo en la industria del cartón, ¿no? ¿Y qué crees? Me apasionó y me motivó y ahorita estoy súper clavado en este tema. ¿Encontraste luego? ¿Es tu primera? Yo sé que es una empresa que, bueno, ya es de ¿cuántos? ¿2 generaciones? Es la segunda generación. Ajá, la segunda generación. Antes de esto, ¿estuviste en algún emprendimiento que tú hayas empezado? Sí, hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, he tenido restaurantes, tuve temas como bacheo en frío, trajimos una marca que se llama Prime Patch, que es bacheo en frío, y todo tiene su motivación y sus características y sus complejidades y sus bondades también. También emprendí el tema de los transportes. Pues sí llevo varias cosas emprendiendo. Entonces quiere decir, y es algo que te... Y no todas salen, ¿eh? O sea, todas quieren que uno salga súper bien, pero no todas salen. Y también he entendido que hay negocios que tienen ciclos, que tienen tiempos. Ok, a ver, platícame de eso. ¿Qué te puedo decir? Hay negocios... Por ejemplo, de la pandemia sería un ejemplo. Claro, ¿No? También tratamos o vendimos algunos lotes de alcohol. En la pandemia, y sabíamos que era un negocio de oportunidad y de tiempo. Así es. No le iba a competir, sino hubo un tiempo predispuesto. Y te queda muy claro eso, que, o sea, el restaurante, yo veía, cuando emprendimos el restaurante, también vi la oportunidad de hacerlo, sabía que el retorno de inversión no iba a ser tan rápido, por el modelo, el esquema que teníamos, que solo empezamos el restaurante con un esquema, un modelo de negocio de desayunos. Después lo quisimos escalar a comidas, pero se nos atravesó la pandemia. Y ya. Entonces, es algo que no está pensado, y por más que tratamos de estirar, pues no, tú sabes que duró casi año y medio claro, restauranteros cerrado, ¿no? Y ahí pasa algo. Mencionaste 3 características y te estamos hablando sobre lo que te apasiona.
Y yo creo que vamos a terminar hablando sobre una de las otras características que yo siempre he dicho que tiene un emprendedor, que es la creatividad. Hay muchos desarrollaron una creatividad para poder en la pandemia crecer, pero lo platicaremos ya más adelante. Eh, para poder encontrar lo que te apasiona, y decías, hiciste varias cosas, yo también hice un montón de cosas, desde tener negocio de autolavado, tener un pequeño restaurante de mariscos, hicimos venta de seguros, o sea, intentamos muchas cosas y como tú dices, no todas pegan, ¿eh? No todas pegan y algunas que llegan a pegar son Es que cíclicas. puede haber ideas súper brillantes y he visto N cantidad de gente joven con ideas brillantes, pero si no lo llevas a la acción, porque tenemos la parte creativa, esa parte creativa donde desarrollas esas ideas. Ajá. Y hay ideas buenísimas, y hay ideas que yo también digo, no, yo creo que no está tan buena, pero bueno, cada quien, claro. Cada cabeza es un mundo. Pero yo creo lo que le falta a muchos emprendedores es llevar la acción, y no todos aguantan los primeros embates. Es una soledad el ser empresario, el ser emprendedor, tremenda. O sea, te la vas a ver gruesos, la verdad, al principio, porque no tienes a nadie, estás tú solo contra el mundo luchando y tratando de que tu idea trascienda, claro, y avance, pero las cosas se vuelven bien complejas, la verdad. Sí, porque los primeros 2 años son mortales. 2 años. Para cualquier emprendedor que empiece un negocio, darle estructura. Sí, porque qué difícil es decir, es que tengo este producto que está increíble, la verdad funciona muy bien y te apasiona. Qué bueno que hablas de eso, de cierto, este producto es un productazo, pero tú no sabes si va a ir al mercado y les va a gustar la imagen, ajá, la calidad, el precio, los tiempos de entrega del producto, o sea, son muchas cosas que abarca, o sea, puede ser un buen producto para ti, uh-huh, pero tiene que gustarle al mercado y tiene que tener ciertas características de calidad, de precio, funcionalidad, de funcionalidad, durabilidad, o la vida de funcionamiento del producto, etcétera, etcétera. Sí, porque muchos... Y no todo encuadra perfectamente, o ajá, sea, puede ser un producto muy bueno para ti, pero sacarlo al mercado es otro tema. Sí, claro. Y lo difícil es, cuando ya lo sacaste, rodearte de gente que, dices, es un camino muy solitario. Y también hablaste de los tipos de empleados. Pero también es necesario rodearte de gente que te siga, que te acompañe y gente que se apasione con eso. ¿Encontrarlo en el camino se puede? Por supuesto. Y qué bueno que tocas ese tema que es sumamente importante, el capital humano, de la gente que está emprendiendo, de los empresarios. Sumamente importante. Cuando tú arrancas, normalmente empiezas a ser un todólogo. Sí, porque siempre. Estás tú solo contra el mundo. Sí. O sea, son pocos los emprendedores que tienen un grupo súper formado y consolidado. ¿Por qué? Porque empiezas a ir creciendo, o sea, no todo es vender y todo es utilidad, como tú dices, hay que ir invirtiendo y el mismo negocio que estás emprendiendo te va pidiendo la necesidad. Entonces te vas rodeando de gente que tengas que ayudarte y creo que tiene que ser gente visionaria, que tiene que ser gente con un alto sentido de tolerancia a la frustración, claro, de que no todo va a salir al principio, lo más complejo es todo al principio. Darle estructura, darle funcionamiento, etcétera. Creo que tienes que tener gente no tan estructurada al principio, yo diría un poco más creativa. Creativa. Claro, el negocio va a ir avanzando y tienes que darle estructura, pero creo que necesitas gente, o un balance, ¿no? Un poco de creatividad y un poco de estructura. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte, amigo. Y ahorita que regresemos, quiero que platiquemos sobre la segunda característica que mencionaste, que era la preparación. ¿Qué tan importante es? Ya tengo mi idea, ya tengo lo que me apasiona, y qué tanto influye cómo me preparo para hacerlo, para lograrlo.
Claro Vamos que a un sí. pequeño corte y seguimos aquí en Hablemos de Marca. Hablemos de Marca es un podcast de emprendedores potosinos para potosinos. Si has visto nuestros episodios, te has dado cuenta que tenemos emprendedores que al igual que tú están echándole muchas ganas aquí en San Luis y tienen una historia increíble que contar. Una historia de adversidades y una historia de éxitos también. Una historia donde nos van a platicar cuáles fueron las herramientas que les sirvieron para seguir adelante y también de cuáles son sus miedos y de cómo superaron esos miedos o cómo están trabajando en ellos. Probablemente tú que emprendes debes estar pasando por lo mismo, por días o momentos en los que no sabes si seguir adelante o no sabes qué estrategia utilizar para crecer. Si conoces a alguien que tenga una historia que quiera contarnos, una historia de emprendimiento, no dudes en mandarnos un mensaje. Escríbenos en los comentarios qué cosas te gustaría que abordáramos, qué temas. Te invito, suscríbete, no hagamos el típico potosinazo de que te veo y no te saludo. Te invito a que cambiemos esa historia. Te veo y me suscribo y le doy me gusta y te apoyo. Como deberíamos apoyarnos entre todos los emprendedores. Ok, regresamos Omar. Vamos a platicar ahora sobre la preparación porque pues aventarse, muchos se han aventado y hemos visto un montón de gente que quiere emprender y dice, no, es que pues yo voy a iniciar un negocio y yo veo que se vende muy bien, no sé, los celotes, ¿no? Porque lo típico que empezamos a buscar qué negocio pega y queremos empezar Claro. a copiar, ¿no? Entonces yo quiero vender elotes, pero ya a la hora que te pones ahí, resulta que no está tan fácil, que no es lo que tú pensabas. ¿Cómo te preparas? Qué buena pregunta. No, son las circunstancias de la vida. Mira, ¿cómo te preparas? Pues normalmente la gente tiene una meta, un objetivo que es, oye, voy a estudiar tal carrera porque me gusta hacer esto, ¿no? Ajá. O me quiero enfocar esto. Esa es parte de una preparación. Pero yo decía, este tema es una escuelota ser empleado al principio, y si tienes la oportunidad de recorrer varios departamentos en la empresa, es súper enriquecedor. O sea, difícilmente tú en la industria te vas a ir de un ingeniero de calidad a contabilidad, ¿no? Claro. O a finanzas. Pero hay quien ha tenido la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Sí lo he visto, no es muy común. ¿Cómo te preparas? Con los errores. Aprendes de los errores. Aprendes de las muchísimo de las caídas, de los errores, de ir componiendo sobre el camino. Claro. O sea, un dato muy interesante que el otro día, bueno, lo he escuchado varias veces, es de todo este tema de emprendimiento, cuando tú comienzas una empresa, es bien difícil que puedas librar el primero o el segundo año. ¿Tú sabías que más del 80% de las personas que emprenden o que ponen una empresa fracasan antes de los 2 primeros años? Sí, claro, por supuesto. Es durísimo el número. O sea, el hit rate está cañón en ese tema. O sea, muy poquitos sobreviven al comienzo. Te preparas teniendo antes experiencia. Te preparas habiendo conocido lo que te gusta. Si investigas, si tienes que dominar ese tema de lo que te gusta o te apasiona, tienes que dominarlo. Se tiene que notar que te gusta. Pues es ¿no? que yo lo entiendo, te puede gustar algo, pero si no conoces el producto o el tipo de servicio que quieres ofrecer, pues ¿cómo lo vas a dominar? ¿Cómo vas a sobrevivir cuando arranques? Claro. Es muy, muy complejo. Entonces, aparte de apasionarte y gustarte cualquier tipo de cosa, sí, que tienes que es dominar el inicio, tema. o sea, me apasiona esto, pero ahora sigue cómo me preparo, cómo conozco esta actividad a la que me voy a dedicar y tener bien claro que no me va a funcionar a la primera. No va a funcionar, a nadie le ha funcionado a la primera. Tengo que equivocarme. Yo siempre les digo, si estás consciente que para crecer tienes que equivocarte, equivócate rápido
y levántate rápido. Pero, claro, y se vale equivocar y todos los días te equivocas en algo, nadie es perfecto. Sí, sí. O sea, siempre te puedes estar equivocando el día al día, a la semana, al mes, pero hay de errores, errores. O sea, Sí, no ya puedes sé. meter la pata muy, muy fuerte porque pues el negocio se acaba Sí, así es. más rápido de lo que piensas, ¿no? Entonces tienes que empezar a operar y tirarle a esa operación perfecta, que le llamamos en la industria. Tienes que tener una operación perfecta. Claro, nada es perfecto, Sí, así es. ni los procesos son perfectos, pero tienes que tener esa meta, ese goal, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde tienen que funcionar las cosas para que caminen en orden. Y ahí viene el tercer punto de las características que mencionabas. Ese estómago que ahora le llaman esa resiliencia, ¿no? A los fracasos, a enfrentar las situaciones difíciles, porque una cosa es, ok, empieza a funcionar, y te das cuenta cuando dices, ok, ya empezó a funcionar, ya la Si maquinita está. tienes oportunidad de avanzar, ahí Ajá, va, ahí va, ahí va, ahí ajá. va. Está dura Y de repente te llegan trancazos como que en una empresa, desde que ya te cayó el Seguro Social, de que ya te llegó la Secretaría de Hacienda, que ya te llegó todas las dependencias tendencias. que supervisan el funcionamiento de las O empresas. ya te ubicó la competencia. Y entonces la competencia empieza a golpetear fuerte, ¿no? Sí, también que eso se da, ¿no? Sí. En este tema que hablábamos de tener estómago, de aguantar esos golpes, no todo mundo está hecho para ser empresario o emprendedor. Y Llamemos no es la malo. primera, no es malo. Es mucho más fácil ser un empleado bien remunerado, Ah, que te paguen por hacer ciertas actividades y si puedes un poquito proponer y liderar esos procesos que te toquen hacer, está excelente. Eso es mucho más fácil. No, hombre, mucha gente me ha dicho, es que yo quiero ser empresario. Le dije, no, hombre, no dedícate, sabes a lo no que te... sabes a lo que te metes las cosas. No todo mundo tiene, como dices, esa resiliencia o ese aguante o ese espíritu para soportar los golpes del día a día que te toca. O sea, he tenido todo tipos de experiencias, todo tipo de cosas me ha pasado y aquí estamos y Y es que, seguimos continuando y creciendo y eso es lo que te motiva. O sea, tú puedes tener un negocio, pero yo creo que como somos rebeldes y somos inquietos, si no tienes esa visión y esa hambre de crecer y crecer y crecer, pues de eso se trata, sí, claro, siempre. de ser emprendedor. O sea, ay, es que iba a ser 100 cajas y padrísimas de una sola medida. No, yo quiero otro tipo de cajas y de colores y de impresiones y meterme otro tipo de industria. Entonces, tienes que tener esa hambre para crecer y esa hambre de aguantar los golpes. Son muy, muy duros. Y de todo tipo de golpes, ¿eh? Sí, claro. Financieros, psicológicos, procesos, equipos, maquinaria, las mismas personas que te rodean en la empresa pasan momentos difíciles. Sí, porque es como, ser empresario dicen que es como el clima de San Luis. La mañana amanece soleadito, luego mucho aire, luego llueve, Luego y frío, y luego luego frío, luego oscurece, exactamente. y luego vuelve a amanecer, gracias a Dios. Y Sí, luego vuelve a amanecer, pasa de exactamente. todo, Carlos, ¿No? pasa de todo. En ese, Pero aparte de tener que debes de tener ese soporte, ese aguante, algo bien importante también que lo decías es rodearte de personas sí, correctas. el equipo, ¿no? Tu equipo tiene que ser un equipo que tenga cierto expertise en ciertas áreas para que te soporte, porque tienes que empezar a crecer y a delegar, y a Sí. crecer y estructurarte y delegar, crecer, estructurarte, delegar, 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 delegar. Esa es la clave, que vayas formando un buen equipo. Y que lo Yo pueda. siempre he hecho el comparativo de que a mi hijo le encanta el equipo de Barcelona cuando juega Leo Messi. Ajá. En el Barcelona yo siempre he dicho, es que Leo Messi es del equipo. Le dije, no, hijo, no te equivoques. Puede brillar en un equipo de personas, pero al final de cuentas todo el equipo le tiene que dar soporte. El Barcelona tenía que ser campeón. Si Leo Messi estuviera lesionado, el equipo tenía que estar adelante y el objetivo del equipo era ganar el campeonato. Claro. Entonces, no, si le cargas un poquito más la espalda o le pones un poquito más peso a ciertos jugadores,
pero la verdad es el equipo lo que te hace fuerte para sacar adelante el proyecto que quieras emprender. Sí, porque tan importante es como el que realiza la nómina, como el que sale a vender, como el que está vigilando para que no se metan los ladrones, ¿no? Exacto. Todos, o sea, Todos son importantes y todos cumplen un rol. Yo siempre he dicho que una empresa es como la máquina de un reloj. Ya ves que está lleno de engranes. sí, sí, sí. Si un engrane te falla, las Echa, manecillas del reloj se van a parar, no van a caminar. Y eso pasa en una compañía. Tiene que estar todo sincronizado y todo funcionando y girando en el ritmo que tú le estés planteando a la compañía. y entonces pondríamos como que al empresario como el relojero que aceita todos esos engranes para que funcione. Yo creo que sí. La función es hacer que todos los roles y todas las personas funcionen bien. Porque, ajá, sí. Como una supervisión, motivación. Porque al final de cuentas, a veces la cabeza, el empresario o el director general, pues su función no es operar, es tomar ciertas decisiones sobre la gente que opera. Entonces sí, sería un poquito, como tú dices, ponerle aceite o grasa al sistema de los engranes para que funcionen y se sincronicen bien. Mencionamos también el estómago y la creatividad, pero a final de cuentas un empresario es un ser humano y como todo buen ser humano tenemos nuestros altibajos emocionales también, ¿no? A veces pues amanecemos sin ganas de nada, o sea, hay días que amanecemos inspirados como para decir, no, este va a ser un día increíble y traigo tales ideas y llegas a ver, equipo, vamos a hacerle así, ya sabes. Pero hay días en que amaneces por los suelos, ¿no? ¿Por qué? Por muchos factores externos también, ¿no? Que eso también llega a pasar con el empresario, que tiene que saber y estar preparado para eso, que un día no te hace toda la vida, ¿no? Claro. No, también somos seres humanos y nos pasa a todos. O sea, también hay días complicados para nosotros en temas tanto laborales como personales, pero siempre siendo positivo, siempre viéndose adelante, siempre con un equipo que soporta la empresa y que le da esa motivación o continuidad. O sea, yo siempre he dicho, el gran reto del empresario es cómo motivas a ese equipo, a esa gente, para que siempre estén hasta adelante, no estén apáticos, siempre proponiendo cosas muy buenas. O sea, yo sigo aprendiendo todos los días de mi gente, que en N cantidad de roles que desempeñan me enseñan de todo, ¿eh? Sí, claro. Y te decía, de esa capacidad que debemos tener para enfrentar esos días lluviosos, esos días grises, porque también hay gente, güey, pasa mucho, de el famoso de que gritan, se está cayendo el cielo, ¿no? Y gente negativa, hay gente que te dice, es que ahorita no es buen momento para crecer, ahorita no es buen momento para invertir, están poniendo aranceles, la economía está a la fregada, no vamos a crecer, y tú tienes que decir, son ruidos externos nada más. Hay una cosa que yo aprendí hace mucho de una persona y yo solito me di cuenta después que tenía toda la razón. Cuando más duras ves las crisis, las situaciones, es cuando más tienes que invertir en la gente. Nosotros ahorita teníamos mucha incertidumbre a principios de años por lo que estamos viviendo, los aranceles, la economía. Acabo de ver un dato, o sea, el país iba a crecer el 0.6% y ayer leí que 0.01, ¿no? Sí, nada, o sea, no hay crecimiento. Le tienen que poner un dígito ahí para que se vea que no. Para que no caiga en recesión, ¿no? Ajá. Y le tienes que buscar cómo sí crecer. O sea, pues si el país no crece, pues la empresa no se puede tener. La empresa tiene que seguir de alguna manera buscando y cambiando los esquemas o los modelos de negocio, cómo generar nuevos negocios. Fíjate que una gran responsabilidad de ser empresario es, porque muchos siguen satanizando, muchos malos trabajadores dicen, es que pues, el empresario es el que se lleva toda la utilidad, es el que está ganando, ese nada más llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, agarra vacaciones cuando quiere y nada más viene y agarra la caja y lo gasta.
¿no? Pero realmente sabemos perfectamente que no es así. No. Mira, yo creo que todo en la vida debe tener alguna recompensa. Te platico un poquito ahorita donde estamos nosotros. Nosotros estamos en un pleno crecimiento. Tenemos 14 años en el mercado y no hemos dejado de crecer a 2 dígitos. Súper bien. Está grueso y cada vez se Está- complica más Sí, la sí, sí. pendiente está más, más para arriba, o sea, está más complejo. Pero ahorita yo creo que en algún momento de la vida, pues sí tiene que haber alguna recompensa. ¿Por qué no? Por Porque supuesto. si trabajaste 30 años, hiciste ya una empresa muy sólida y reconocida en el mercado, pues yo creo que el empresario también debe tener su mérito de tomarse unas vacaciones y todo. Porque al final de cuentas estás solo. O sea, el empleado, tú sabes que cada semana o cada 15 días tiene Tiene que su tener. salario garantizado. Y no sabes a veces la que pasamos por sobrevivir las cosas, por sacarlas, ¿no? Muchas veces tienes que incluso pedir créditos para pagar una nómina. Y ahí es donde entra esa responsabilidad, es decir, yo como empresario soy responsable no solo de la empresa, sino de toda esta gente que está trabajando y que tiene que llevar el sustento a casa y se vuelven parte de tu familia. Sabes que cuando eres una persona comprometida y de calidad como empresario, despedir a alguien o llegar a un momento de hacer recorte te duele más. O sea, como el papá que dice cuando te castiga, ¿no? Esto me duele más que a ti. Fíjate que lo vivimos en la pandemia. O sea, quiero hacer un ejemplo así muy general. Pues antes de la pandemia, vamos a empezar, mi empresa vendía 10 pesos. Ajá. Y un día abrí el ojo y cayó la pandemia y de repente pues vendí 3 pesos. Y mis gastos estaban así, mis ventas así. Claro. Entonces, tratas de aguantar lo más que... Y por primera vez me tocó despedir un bloque de gentes porque no podía soportar. O sea, la chamba que teníamos se fue al suelo y teníamos gente pues barriendo los pisos o Sí, parados claro. muchos procesos porque la industria estaba parada. Y ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Me dolió, como empresario, tener que despedir y escuchar a gente decirme, ¿y qué vamos a hacer? Y son decisiones bien difíciles que te toca tomar a ti, porque tu finalidad es que la empresa subsista. O sea, a veces se oye muy complejo, pero tienes que decir, híjole, me toca de los 100 recortar a 20 para que 80 subsistan, Sí, ¿no? claro. Son temas bien complejos. Nadie estaba preparado para esta pandemia, lo que vivimos. Fue algo brutal, fue algo... Yo siempre he dicho que no le voy a llamar la pandemia las crisis, siempre hay grandes perdedores, pero también hay grandes ganadores. Y aquellos que logramos Vi salir o muchos, traspasarlos, vi muchas empresas, muchos amigos, muchos familiares, que muchos cerraron. conocidos que tuvieron que cerrar sus empresas. Y es muy triste. O sea, personas que habían invertido 20, 30 años en sus empresas tuvieron que cerrar. Afortunadamente, mi Y, empresa subsistió. y te hizo más fuerte. Y con una capacidad de prever, porque también te aprendes de eso. Y tienes que empezar a decir, bueno, ¿qué pasaría si llega a haber otra pandemia? ¿No? ¿Cómo me preparo para eso? Mira, había 2 temas bien complejos. Uno era que pudieras vender porque todo estaba parado, o sea, no Ujú. había ventas. Sí, claro. Y la otra también es lo que necesitabas vender, no había materia prima. O sea, no había acero, no había papel, no había madera. Todo estaba parado, todo estaba estático. O sea, no había ni materia prima y, o sea, para Ajá. producir y tampoco tenías cómo vender ¿Cómo cosas. vender? Entonces todo fue muy lento, se fueron muchas compañías, subsistimos otras, llegaron otras empresas, pero siempre es así la competencia. Pero lo que no te mata sí te hace más fuerte. Siempre he dicho eso. Siempre aprendimos, en nuestro caso, después del 2021 hubo un boom espectacular en el 22. Lo que no nos mató nos hizo más fuerte, Y te hizo crecer. pero no la pasamos nada bien. Sí, no fue un momento tan No, fácil. no. Hubo desde problemas de todo tipo.
Fue la tormenta perfecta la pandemia. Sí, así es. Nadie había vivido, creo que esto. Hubo algo parecido en el 2008, que fue una recesión económica mundial, pero no fue esto lo que vivimos. No, estuvo tremendo. Y lo más grave fue las pérdidas humanas, porque sí hubo mucha gente, Sí, así es. familiares que desgraciadamente fallecieron por el tema de la pandemia. Pero pues ni modo, la vida continúa y tenemos que sacar adelante esto. Hay muchas familias que dependen de nosotros y sí hay una gran responsabilidad social. Claro. Sí, Con esa toda la parte, gente. esa No, no, parte no. sí me gustaría que quedara clara, ¿no? Siempre el empresario no es una persona fría, es un ser humano y todos aquellos colaboradores que Todos tienes, somos seres humanos, que- pues, todos somos seres humanos y nos preocupamos con la gente y nos importa nuestra gente. claro, Nos importa capacitarlos, desarrollarlos. Me importa tener gente, aparte que me gusta ver gente feliz y bien retribuida económicamente, me gusta ver gente preparada, con visión y con hambre de crecimiento. qué interesante está esta plática. Vamos a hacer otro pequeño corte y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de, si te preguntara, me lo respondes cuando regresemos, ¿cuál es el departamento clave de una empresa? ¿Cuál sería para ti? Pero me lo respondes ahorita que regresemos. Vamos Ok, a hacer un gracias. pequeño corte y regresamos a Hablemos de Marca. Hoy quiero agradecer a nuestro patrocinador Staybridge Suites Hotel San Luis Potosí por brindarnos este increíble espacio para grabar nuestro podcast. Si eres emprendedor, sabes lo importante que es tener un lugar cómodo y profesional para trabajar y conectar con tu audiencia. Gracias Hotel Staybridge por apoyar a los emprendedores y por ser parte de nuestro camino al éxito. Ok, regresamos a Hablemos de Marca y nos quedamos, amigo, en una pregunta un poco técnica. Si te preguntara cuál es el departamento que más influye dentro de una empresa para el crecimiento, ¿cuál sería? Bueno, digo, si hablas de crecimiento, pues, Ajá. para mí sería ventas. Y además es el tema que más me apasiona. Durante muchos años, antes de ser director general, me tocó, o antes de ver todas las áreas, me tocó netamente estar involucrado en ventas y yo creo que es como el corazón de la empresa o el ritmo cardíaco que tiene la empresa, las ventas. De ahí se desata todo. Esta fue una pregunta con jiribilla porque sabía que me ibas a contestar eso. Porque muchos de los jóvenes o de los estudiantes, cuando les dicen, ¿por qué no tomas un curso de ventas o por qué no vendes? Yo, vendedor. Y cuando te vuelves empresario, cuando después de mucho tiempo y muchas experiencias, descubres que esa habilidad para vender, de pararte frente a un cliente y poder tener la capacidad de venderle y que te diga, sí acepto, es una experiencia increíble y eso es lo que hace que funcione todo el motor de ese emprendimiento. Si no tienes amor por las ventas, difícilmente vas a poder ser un empresario. Yo lo veo así. No, yo creo que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos las ventas. O sea, todo mundo vendemos algo en la vida. Claro. O sea, no solo es vender productos o servicios, o sea, en tu vida personal, con tu pareja, con tus hijos, o viceversa, tus hijos, tu pareja, todo el mundo te vende algo. Entonces, le diste la clave de los negocios para mí, o el departamento más importante, es la venta, es lo que detona todo, y es lo que hace funcionar todo el esquema de la compañía. Entonces, yo creo que muchas compañías no se enfocan tanto en las ventas, pero yo creo que la venta es donde más tienes que invertir. Y qué difícil es conseguir ahorita buenos vendedores. Muy complejo. Buenos vendedores que te entiendan el modelo de negocio, hacia dónde vas. Motivar al vendedor también a veces es complicado y también es signo de envidia en las empresas porque la empresa es muy estructurada, entonces tú tienes departamentos que están sumamente estructurados y un vendedor debe ser creativo, Sí, debe claro. ser un poco de alma libre. Sí, O se sea, rompe paradigmas siempre. no lo puedes tener todo el día haciendo reportes. Yo lo quiero
visitando clientes, viendo proyectos, desarrollando, todo ese tipo de cosas, y es muy diferente el departamento de ventas, creo, a todos los demás departamentos. Es el departamento más creativo, tiene que tener mucho empuje, tiene que tener mucha resistencia, tiene que tener resistencia a la frustración, o sea, tiene que aguantar esa frustración, porque también, como le decimos, el hit rate ahora te lo va a voltear, o sea, de cada 10 intentos por vender, si le pegas a 2, Sí, eres un maestro en las ventas. Y desarrollar una venta no es llegar y, oye, ya conseguí la cita en tal empresa, y vas a la primera y te dicen que sí, no es cierto, es un proceso de que lleva varios departamentos, tienes que pasar ciertas cosas para que puedas cerrar una venta. Sí, así es. Y Yo no, digo, en mi tipo de industria ahorita que estoy, si un vendedor cierra un negocio en un mes, es un excelente vendedor. Yo sé que se van a tardar de 2 hasta 4 o 6 meses por llegar. para poder traer Es un más, he cliente. visto ventas que tardan un año. Y no depende de uno. O sea, depende las empresas, hay unas muy burocráticas, pues que depende que ciertas aprobaciones de ciertos departamentos. No nada más es el de compras. Ahí sí está todo dar el precio y vamos para adelante, ¿no? Pues es calidad, es abastecimientos, es procesos contables, de administración. Hay muchos temas. Sí, sí, o sea, no se trata de decir los demás departamentos no son importantes. Por supuesto que todos Todos son son departamentos. pero sí como para alguien que va iniciando o que va poniendo un pequeño negocio, debe saber perfectamente que aunque él haga todo, un departamento muy importante dentro de su misma personalidad debe ser ventas. Fíjate que, y esto es bien clave, y algo que he visto, cuando emprendes algo, yo creo que el emprendedor es un vendedor nato. O sea, no es alguien muy estructurado en contador. O sea, siempre el emprendedor es un vendedor nato. Y siempre se tiene que rodear de ese tipo de gentes. Cuando emprendemos y lo hacemos desde lo que nos apasiona y no desde la necesidad, porque decía alguien que Bueno, una de las características, sí, o debes sea, tener casi hambre. todos cuando Sí. empezamos, es que hay que Sí, necesidad, que sí, emprendemos algo, ¿no? sí, claro. Pero decía que una clave para poder tener éxito, dentro de muchas, es el qué voy a solucionar, ¿no? O sea, cuando alguien se queda sin trabajo o que ya está harto del trabajo y dice voy a emprender, una de las características para poder descubrir más o menos qué pudieras hacer es, bueno, qué problema voy a resolver o a quién voy a ayudar. Cuando lo hago para pensar, ¿cómo le hago para ganarme 1,000 pesos? Ahí es cuando ya te entras en broncas, ¿no? Sino que debe ser, ¿cómo le hago yo para ayudar a resolver cierta problemática? Y dentro de toda esta experiencia, todo este tiempo que tienes en el mundo del emprendimiento, si pudieras decirle un consejo a alguien que te está pensando, aparte de decirle que no, que mejor, lo piense que dos mejor veces. sigan de empleados y de sueldo seguro. Sí, como dicen mis amigos de Godínez, Ajá. es que es mucho más fácil, mucho más cómodo. Pero ya decidió, ya dijo, ya estoy harto de estar trabajando. Claro, todos tenemos partemos en nuestra vida y se vale, y mucha gente tiene muy buenas ideas y quiere emprender. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Híjole, que lo hagan con toda la pasión del mundo, que no va a estar nada fácil, que van a estar solos peleando contra muchas cosas, muchas adversidades, y que no se den por vencido. O sea, les van a decir no, y no, y no, y no es buena idea, y no lo hagas. Láncense, sean libres de decidir, no tengan miedo, que dejen el miedo a un lado. Yo creo que el principal tema es que la gente tiene miedo. Y se vale. Sí, por supuesto. Todo lo desconocido da miedo, por supuesto. Pero dejen el miedo
dejen el miedo a un lado. Tienen que aventarse, soltarse. Lo peor que te puedes decir, y lo he escuchado con mucha gente, híjole, ¿por qué no lo intenté? 10,000 personas he escuchado decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué no lo hice? Qué tonto fui, ya pasó mi edad, ya no estoy en edad para emprender. No, hombre, hay casos de éxitos de emprendimientos. Digo, el que me acuerdo ahorita, el del Kentucky Fried Chicken, el General Lee, claro. el señor emprendió a los 67 años, ¿verdad? Sí. O sea, no hay edad para emprender. Pero no tengan miedo, láncense. El peor error es tener miedo y no hacer nada. Ese es el peor error. No tengan miedo, hagan las cosas. Si sale, qué padrísimo. Y si no sale, hay que volver a intentar. Y vas a aprender. Y O vas sea, a aprender no es de los pérdida, errores. ¿no? Hay un No, yo aprendizaje. creo que de todos los errores, de todo tipo de fracaso, siempre viene un aprendizaje. Yo creo que vale mucho la pena. Dicen que valentía no es dejar de tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Es correcto. Y si estás pensando en emprender, ten la certeza de que ese miedo nunca desaparece. Siempre va a estar ahí presente, pero esa capacidad de arriesgarte y de hacerlo, ¿vale la pena? Y además es bueno tener un poco de miedo, o sea, porque te mantiene alerta. Claro. De las cosas, de las situaciones. Entonces, sí siempre va a estar presente, pero controlado. Hay que dejarse ir, hay que fluir con las cosas. Y hay días de éxito donde dices, valió la pena, ¿no? Sí había muchos días. ¿Valen la pena esos poquitos días de éxito? Por supuesto, yo creo que son los días más, en un general el año hay días más complejos que de éxitos, pero esos poquitos días de éxitos te hacen feliz. Por supuesto. Y vale que todo valga la pena. Amigo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de que estés aquí, que hayas estado aquí con nosotros para este episodio donde cerramos la primera temporada de Hablemos de Marca. La verdad, siempre es un gusto platicar. Ya quedamos que la próxima vez vamos primero a echar unas copas antes y luego venimos a grabar el episodio, porque va a haber una segunda vez que te vamos a invitar. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Esto es Hablemos de Marca. Y para concluir esta temporada, déjenme les platico algo que es como un mantra personal. A mí siempre me ha gustado el Quijote de la Mancha, y hay un cuadro que vi una vez en una galería donde va el Quijote y va al lado su escudero Sancho, y la frase dice: no temas, Sancho, solo son molinos de viento. A veces creemos que los monstruos son muy grandes y que las adversidades son muy grandes. A final de cuentas, solo son molinos de viento y hay que enfrentar esa situación y hay que vencer y atreverse a hacer cosas. Tú que vas emprendiendo, atrévete, es una experiencia increíble, no te vas a arrepentir y no hay fracaso, hay aprendizaje y detrás de ese miedo vienen cosas maravillosas. Esto te lo digo yo después de haber tenido un montón de negocios y de que hayan fracasado muchos y que ahora estemos haciendo esto que nos apasione, que nos guste. Te invitamos a que nos sigas, te invitamos a que te suscribas y te invitamos a que nos esperes para una segunda temporada. Esto es Hablemos de Marca. Es un gusto que hayan estado con nosotros en esta primera temporada. Gracias. Gracias.